¿Te imaginas vengarte tan brutalmente que terminas arrepintiéndote? En Secretos de Reddit hoy te traemos: ¿qué venganza tuya golpeó a la víctima peor de lo que pensabas? Hasta el punto de que dijiste tal vez no debería haber hecho eso. Tenía 11 años, mi hermano mayor tenía 16. Solíamos pelear y discutir, pero una vez estaba corriendo por las escaleras para alejarme de él y él me golpeó la parte de atrás de las piernas con un juguete de goma largo. Me dejó un moretón bastante grande en forma de figura 8 en las piernas. Sabía que él era más rápido y más fuerte que yo, y sabía que si intentaba atacarlo, él me detendría. Así que agarré un desarmador y lo sostuve sobre la estufa hasta que se puso rojo. Corrí hacia él y, de manera muy abierta, intenté apuñalarlo sabiendo que él me detendría. Agarró mi muñeca para detener mi embestida como lo había anticipado, y yo empujé la parte caliente del desarmador contra su antebrazo con toda la fuerza que pude. Vaya, era un verdadero loco de niño. Lo siento, Mike, Eddie. Vaya, no esperaba esta gran reacción a mi extraña historia de infancia. Sí, él tuvo una cicatriz durante años, nunca olvidaré el sonido de su grito, me sentí terrible. La buena noticia es que ahora estamos muy unidos. Fui el padrino en su boda y soy el padrino de uno de sus hijos. Ahora todo está genial entre nosotros. Hace mucho tiempo, en la escuela primaria, un amigo me lanzó un trozo de tiza que me golpeó de lleno en la frente. Fue el momento más humillante para mi yo más joven, ya que todos los que vieron eso comenzaron a reírse a carcajadas. Los niños son crueles. Tracé y planeé mi venganza para devolverle el golpe de la misma manera en los días siguientes. Un buen día, con el arma en mano, lo encontré perfectamente situado a una distancia de lanzamiento de tiza. Grité su nombre y rápidamente lancé el proyectil mientras él se daba la vuelta. Por alguna razón tenía la boca abierta al mirarme y el trozo de tiza voló directamente hacia su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par y comenzó a ahogarse. Yo quedé paralizado en shock mientras él caía de rodillas tosiendo. Afortunadamente, alguien lo agarró por detrás y le dio unas palmaditas en la espalda, así que logró tragar el trozo. En ese momento entró un adulto. No recuerdo quién era, pero me miró y preguntó qué había pasado. En ese punto, temblaba al darme cuenta de que casi mato a mi amigo. Dije que era un caramelo de menta. Mi amigo, también aturdido en ese momento, se lo tomó a broma y dijo que había ido directo a su garganta y que no lo había saboreado. El adulto movió la cabeza y dijo que la próxima vez simplemente lo diera como una persona normal y se fue. Años después, cuando nos estábamos mudando a otro país, le recordé el incidente y le confesé toda la verdad. Él explotó y gritó, lo sabía. Tuve un abogado hace unos años que era un verdadero desastre. 1 pasaba meses sin devolver llamadas telefónicas. 2 siempre llegaba tarde con las presentaciones en el tribunal al punto que en múltiples ocasiones el tribunal intentó desestimar el caso por falta de acción. 3 me mentía constantemente sobre cualquier cosa y sobre todo. 4 se negó a ser despedido en serio cuando le dije que lo despedía. Simplemente me ignoró y siguió presentándose como mi abogado. Tuve que involucrar a los tribunales para que dejara de hacerlo. 5 mintió sobre mí. Nuestro cliente ha estado inalcanzable. Estamos considerando dejarlo. Intenté llamarte 80 veces en los últimos 3 meses y no respondieron ni devolvieron una sola. 6 Cuando finalmente lo despedí, me dijo que tenía que estar en el tribunal en una fecha específica. Que no me funcionaba a una hora específica, que tampoco me funcionaba o, de lo contrario, la moción para su retiro no sería aceptada. Así que llegué a la sala del tribunal y el juez fue muy amable pero confundido sobre por qué estaba allí. Y cuando le conté la historia, el juez simplemente dijo: sí, esto se hace todo electrónicamente. No sé por qué tu abogado te diría eso, más que para ser un idiota. No hace falta decir que al final de todo esto estaba muy enojado y escribí una queja de 10 páginas contra 4 abogados por el comportamiento poco ético de su oficina. Bueno, la asociación de abogados decidió que esto era un patrón de comportamiento promovido a nivel de firma y sancionó severamente a los 4 socios. Suspensión por 5 años, restitución a los clientes y solo se les permitirá ejercer bajo supervisión durante un período de 5 años después de su regreso. Me sentí un poco mal, pero maldita sea, estaba tan increíblemente cansado de que me estuvieran tomando el pelo. Tuve un asistente de enseñanza homofóbico. Un día, mi amigo y yo estábamos bromando. Éramos cercanos, no tan cercanos como para amarnos, pero llamarnos amor y cariño era un saludo normal. Mientras bromeábamos, ella se burló de nosotros y dijo: eso no está bien, los hombres no deberían tratarse así entre ellos, Dios no lo aprueba, o algo por el estilo. No recuerdo las palabras exactas. Bueno, mi amigo era gay y se sintió ofendido.
Yo, que era bastante afeminado, quise hacer una broma para tratar de aliviar la situación. Pero este maltrato continuó y empezamos a ser tratados como la basura por esta persona, así que hicimos lo lógico. Confeccionamos carteles y creamos un club homosexual. Repartimos volantes y pusimos los carteles por todas partes. Cuando le entregamos nuestro volante, ella estaba frente a mucha gente y simplemente se negó a tomarlo. Nos pareció extremadamente divertido, porque a esta señora no la tolerábamos. Luego, el director vino porque estaba interesado en el club y el volante. Y porque había una cláusula escrita con letras pequeñas que decía: nos reservamos el derecho de decirles a las personas homofóbicas que se vayan a la mierda. Le explicamos la situación, y él nos advirtió que lo investigaría. Al final de la semana, nos enteramos de que esta asistente no solo había sido despedida, sino que estaba prohibida de trabajar en cualquier escuela nuevamente. Resulta que mi maestro estaba del lado opuesto y ya había reportado este comportamiento al director en el pasado, solo que necesitaban más pruebas. Me sentí realmente mal durante el fin de semana. Hice que una mujer perdiera su trabajo y su profesión. Luego, el lunes llegué y maestro, tenía una copia de mi volante y se estaban riendo a carcajadas. Así que poco a poco se fue el arrepentimiento. Descubrí que mi novia con la que vivía estaba engañándome con un hombre casado que también estaba en nuestro círculo de conocidos y que era bien conocido por tener aventuras siempre que podía. Ella se enojó, mintió al respecto, pero no pudo cubrir todas sus huellas. Así que puse sus cosas en el porche de entrada, sabía que no trabajaba ese día y le dije que iba a tirar cualquier cosa que no hubiera recogido para la mañana siguiente. Ella tocó la puerta y me pidió ayuda. Le dije que todo lo que necesitaba hacer era devolverme la llave y salir de mi vida. Tuvo la audacia de mirarme a los ojos y decir: «Después de todo esto, ¿eso es todo lo que tienes que decirme?». Pensé por un momento y luego le dije lo que más tarde supe que fue lo único que realmente la impactó: «Estoy seguro de que él te tratará tan bien como trató a su esposa». Vi su mirada herida y de inmediato me sentí un idiota. Su hijo nació menos de 8 meses después, comprobando que tenía razón. Después de eso, ninguna pena. Esto fue hace 30 años, creo que tenía 5 o 6 en ese momento. Me había mudado recientemente, así que era una escuela nueva. No tenía verdaderos amigos todavía. No pasó mucho tiempo antes de que 2 chicos comenzaran a acosarme. En cada recreo, hacían todo lo posible por atormentarme, empujarme. Esto continuó durante semanas. Una noche estaba viendo una película que probablemente era un poco demasiado para mí con mi papá. Vi algo en esa película. Comencé a prepararme mentalmente para mi próximo encuentro con esos 2 matones. Recuerdo que era invierno en ese momento. Todos estábamos vestidos con trajes de nieve, gorros, guantes, etc. Los 2 chicos se acercaron a mí y se pusieron en mi cara como siempre lo hacían. Comenzaron a empujarme, a molestarme. Así que me defendí usando el nuevo movimiento que había aprendido en la televisión la noche anterior. Estaban de pie uno al lado del otro. Así que levanté los brazos y golpeé sus 2 cabezas juntas bastante fuerte en retrospectiva. Ambos cayeron al suelo casi inmediatamente, llorando, revolcándose en la nieve mientras yo me alejaba. Me sentí bastante mal. No esperaba que el resultado fuera tan espectacular. Tuve un poco de problemas con los maestros. Algunos de los otros chicos de la clase me odiaban y me llamaron matón durante los siguientes meses. Pero esos 2 nunca volvieron a acosarme. De hecho, 30 años después todavía salgo con ambos, vaya uno a saber. Un compañero de trabajo y yo tuvimos una guerra de bromas amistosa que duró 2 años. Cerca del final de nuestra contienda, él hielo mi auto. Hielo implica llevar la manguera al estacionamiento cada media hora y rociar una ligera neblina sobre el auto de la víctima cuando la temperatura está bajo cero. Terminé mi turno de 12 horas para encontrar un auto cubierto por 5 centímetros de hielo. Mi venganza fue, creo, más molesta para él y menos dolorosa para mí. Decidí tomar una sábana, cubrir su auto con ella, y solo hice 4 o 5 viajes con la manguera la noche siguiente. Así que a la mañana siguiente, él encuentra su auto con 1/4 de pulgada de hielo congelando la sábana a su auto. Cuando comenzó a despegar la sábana, arrancó sus limpiaparabrisas, brazos y todo, de su viejo Jeep. Recibí una llamada telefónica muy enojada. Me sentí mal, la regla no escrita era humillante o incómodo, sin daños. Pagué por las reparaciones y él tomó su venganza. Colocó una docena de trozos de arenque ahumado en mi auto. Me tomó 6 meses encontrar el último trozo. Estaba escondido bajo la alfombra, debajo de la ventana trasera de mi auto. Aún puedo olerlo, ni siquiera poseo el auto ya. Una vez, un niño se estaba burlando de mí, así que hice que la maestra llamara a mi mamá para que viniera a recogerme.
Cuando fui a recoger mis cosas, él lanzó mi chaqueta nueva al suelo y se paró sobre ella. Me enojé tanto que le arrancé la chaqueta de debajo de él con tanta fuerza que sus pies volaron y se golpeó la cabeza contra una pared de concreto. Se desmayó de inmediato y tuvo que ir al hospital. Probablemente tenía 8 años. Ahora tengo 24 y acabo de encontrarlo en el periódico local. Al parecer mando a otra vida a alguien. Mi hermano mayor siempre fue bastante horrible conmigo cuando éramos niños y mis padres realmente no hicieron mucho al respecto. Además, él era mucho más grande que yo, así que no podía retaliar físicamente porque rápidamente me dejaría incapacitado. Un día, ya no pude aguantar más. Mi venganza, él había estado jugando ROM Total War unas 6 horas al día durante alrededor de 3 semanas. Comencé una nueva partida y sobreescribí su archivo de guardado. Nunca había visto tal furia. En ese momento me arrepentí, porque estaba tan enojado que me asustó y eso hizo que me odiara aún más, pero ahora alabo a mi yo de 13 años por darle donde más le dolía. Algunos de ustedes están preguntando cómo es nuestra relación ahora. Está bien, me mudé tan pronto como cumplí 18 años, así que no vi mucho a la familia durante algunos años. Tuve una novia que me fue infiel. Mintió al respecto cuando la confronté y le di la oportunidad de ser honesta y trabajar en la situación, y me acosó después de que rompí con ella. Éramos bastante jóvenes, 17 años, así que todo fue muy exagerado. Pero la amaba mucho y me dolió lo que hizo. Al mismo tiempo, estaba muy cansado y no estaba interesado en reconciliarme. Ella no entendió la indirecta. Le pedí amablemente muchas veces, luego de forma menos amable, y finalmente le exigí que me dejara en paz. Lo hacía, por un tiempo, pero luego aparecía borracha y trataba de pelear, me insultaba y era sinceramente hiriente. Finalmente tuve suficiente, como suele suceder. Le conté a un par de personas elegidas en su escuela diferente a la mía lo que había hecho. Con detalles morbosos, ella se había acostado con su ex en su coche viejo. Pensé que la harían pasar un mal rato por eso y que con eso terminaría la historia. Bueno, resulta que ella era una loca en todos los aspectos de su vida. Aparentemente, era muy odiada en la escuela, y las personas se lanzaron sobre esta noticia como bestias hambrientas a carne fresca. Recibí mensajes de texto y mensajes instantáneos de personas que ni siquiera conocía pidiéndome que confirmara la noticia, lo cual ignoré porque ya estaba completamente cansado de la situación. Eventualmente escuché de otros amigos en esa escuela que la gente no había dejado caer el tema. E incluso habían pegado carteles alrededor de la escuela con fotos de ella, anunciando lo que había hecho, ofreciendo sus servicios con su número de teléfono, photoshopando plátanos en su boca, etc. Fue brutal, y ella tuvo que cambiarse de escuela en su último año. Me sentí un poco mal. Si hubiera sabido que esto llegaría tan lejos, tal vez habría reconsiderado contarles a esas personas. Al mismo tiempo, ella me lastimó mucho, se negó a dejarme en paz a pesar de meses de oportunidades, y los otros estudiantes reaccionaron de forma tan viciosa porque aparentemente ella era una total mala persona con todos en la escuela, así que, no sé, seguro que no esperaba eso. Sin embargo, durante un momento difícil con mi ahora ex prometido, me admitió que me había sido infiel y que estaba involucrado con otra persona. En ese momento, él era el gerente general de una empresa que estaba siendo vendida, pero ninguno de los empleados lo sabía, ya que la empresa necesitaba seguir operando durante la venta, momento en el cual todos se quedarían sin trabajo, incluido él. Pero estaba recibiendo una buena cantidad de dinero por sus esfuerzos. Así que cuando se sinceró sobre la infidelidad, salí a emborracharme con una amiga. Regresé a casa esa noche y llamé a los correos de voz de todos, dejando un mensaje con los detalles de lo que estaba ocurriendo con sus trabajos y la empresa. Al día siguiente fue una revuelta total. Edición de Katsarenothreptilians específicamente. No, él no construyó la empresa desde el principio, no perdió un centavo ni su vida fue destruida. De hecho, salió como un bandido. Hice esta publicación porque pensé tal vez no debía haber hecho eso. Y Katsarenothreptilians, gracias por tu análisis psicológico incisivo, incluso con los errores de ortografía y gramática. El año pasado estaba manejando por la carretera de servicio. No todos los estados tienen estas carreteras, pero corren al lado de una autopista y permiten a los conductores subir y bajar de ellas. Iba a 80 km por hora el límite de velocidad cuando un idiota se acercó volando detrás de mí, yendo a al menos 112 km por hora. En lugar de adelantarme, se puso justo detrás de mí, encendió las luces altas y tocó el claxon. No iba a acelerar más por su culpa, pero mi vuelta venía en camino de todos modos. Me aseguré de tomar la curva lo suficientemente como para dejarlo atrás. Afortunadamente, también iban a hacer la misma vuelta.
cuando se metió en el otro carril para finalmente adelantarme. Aceleré y actué como si no fuera a dejarlo pasar. Por supuesto, aceleraron muy rápido y solté el pedal del acelerador. Lo que no sabían era que había una gran hondonada en el camino. La golpearon a toda velocidad y salieron aproximadamente un pie del suelo. Cuando aterrizaron, vi chispas y su parachoques se estaba descolgando mientras se orillaban. Me siento mal por haberlos provocado, porque alguien podría haberse lastimado seriamente. Pero al menos el idiota aprendió la lección. Cuando comencé a trabajar como electricista, un compañero experimentado decidió enseñarme a no dejar mis cosas tiradas por ahí atando mis alicates de liniero Kleins con más de 50 pequeñas bridas. También intentaba hacerme entender que necesitaba comprar un cortador diagonal. Un trabajador de lámina vio todo esto y, en silencio, me dio una brida muy larga y resistente, sugiriéndome que la pusiera en el eje de transmisión de su camioneta para que pasara tiempo buscando el ruido. El compañero experimentado no se presentó durante 2 días después de que puse la brida, porque su camioneta se descompuso de camino a casa. Aparentemente, la brida se atascó y destruyó su eje de transmisión, el yugo de la transmisión, el bloque de almohada y el yugo del diferencial, lo que también afectó el sistema de escape justo después de los colectores, y logró agrietar la aleta de fibra de vidrio del lado del pasajero. Terminó comprando una camioneta nueva poco después de eso, y nunca le dije sobre la brida. Fui nadador y jugador de waterpolo en la preparatoria. Para quienes no están familiarizados con el waterpolo, es un deporte bastante rudo. Y el agarrar el traje es bastante común si juegas en el puesto de centro o set, ya que te permite controlar las caderas de los otros jugadores, lo cual es fundamental para la posición. Había un chico que se pasaba de la raya y, de hecho, estaba metiendo la mano en mi traje y agarrando mis partes íntimas. Así que me enojé y tiré de su traje con tanta fuerza que se rompió en las costuras de un lado. Era un pequeño espido. Se le cayó y tuvo que salir de la piscina sin ropa frente a todos los padres, entrenadores, árbitros y atletas, cubriéndose solo con las manos. Eddie. Nunca tuve contacto directo con ellos, pero aparentemente sus padres consideraron la idea de emprender acciones legales contra mí y la escuela. La razón principal por la que decidieron no hacerlo fue porque yo le había informado a los árbitros y a mi entrenador mucho antes de que ocurriera el acto final lo que el chico estaba haciendo. Así que, en la secundaria, había un chico, para los propósitos de la historia lo llamaremos Werner, que estaba en la misma clase de matemáticas que yo y que era un verdadero imbécil con todos, pero a menudo más conmigo. Después de unos meses, decidí que ya había tenido suficiente. Fui a un foro en línea muy activo sobre tortugas y en la subsección de compra y venta de los animales y equipos publiqué un mensaje que decía algo así: hola, estoy buscando iniciar mi afición por las tortugas, necesito de todo para comenzar y una tortuga, tal vez varias. Mi presupuesto es bastante amplio y estoy dispuesto a comprar un terrario completo también. Me pueden contactar por teléfono de lunes a viernes entre 12 y 4 p.m. Saludos, Werner. Número de teléfono móvil de Werner. Básicamente esperaba que recibiera algunas llamadas durante las horas escolares y que le confiscara el móvil un par de veces, pero lo que siguió fue un asalto absoluto de personas tratando de venderle sus tortugas y equipos. Su teléfono no paraba de sonar durante la tarde y empezó a enojarse más y más con esto. A menudo comenzaba a gritar a las personas que intentaban venderle sus cosas. Finalmente, en una clase de matemáticas, recibe una llamada. Se trata de una tortuga. Él se vuelve completamente loco y rompe su teléfono, perdiendo el control por completo. El maestro no puede hacerlo calmarse y él empuja al maestro. Esto lo lleva a ser expulsado del curso, a recibir terapia obligatoria para el manejo de la ira y tuvo que repetir el año. Todo por la clase de matemáticas. Claro, él era un imbécil, pero no merecía perder un año de su vida por eso. Hasta el día de hoy, no tiene idea de cómo comenzaron las llamadas. Tenía una compañera de cuarto que robaba comida. Así que mis otros 2 compañeros de cuarto y yo hicimos brownies con Ex-Lax de chocolate. Le dije muy claramente que no los comiera, eran para algo en la escuela, no los comas. 4 de ellos desaparecieron la noche en que ella y nuestra otra compañera tenían un examen parcial. Según la otra compañera, estaba blanca como una hoja, apenas logró pasar el examen y no volvió para la segunda mitad de la clase. Quizás habría escogido otra noche, si hubiera sabido, y tal vez no habría usado toda la caja de Ex-Lax. No he contado esto a nadie, no estoy muy orgulloso de ello. Un tipo que vive un par de casas más abajo de la nuestra se acercó a mí y a mi perro. Y le dio una patada a mi perro porque supuestamente estábamos jugando demasiado fuerte en la calle, y eso lo había despertado, aunque claramente estaba muy borracho.
sin advertencia ni nada, solo patadas hacia mi perro en el trasero. Esto no me cayó nada bien por razones obvias. Pero él estaba borracho, yo apenas tenía 13 años, le grité porque era un idiota y llevé al pobre perro adentro. Sin embargo, sentí que decepcioné a mi amigo, así que decidí vengarme de su auto. ¿Conoces el método de la papa? Donde insertas una papa en el escape y el motor no arranca. Bueno, decidí salir sigilosamente a la medianoche, llevé conmigo un martillo pequeño y 14 papas. Solo logré golpear e insertar 9, aunque, aún así, sentí que eso sería suficiente. Efectivamente, el auto no arrancó. Me dio un nudo en la garganta cuando escuché a mis padres hablar sobre cómo lo despidieron porque unos chicos le hicieron una broma. Al parecer, ya había tenido problemas por llegar tarde un par de veces antes, aún así. No puedes patear a un perro de alguien sin que haya represalias. Él consiguió otro trabajo más tarde, no sé si alguna vez se enteró de quién le metió las papas en el escape. Tuve un compañero de cuarto que básicamente dejó que su nueva novia se mudara a nuestra casa en la universidad. Ella se ayudaba de todo en la casa pero nunca contribuyó. Finalmente, estacionó en mi lugar de estacionamiento y eso fue el punto de quiebre para mí. Dejé escapar todo el aire de todas sus llantas, pensando que simplemente las inflaría de nuevo y sería una molestia. En cambio, terminó comprando llantas nuevas, UPS. Nunca admití que fui yo. Oh, tengo una historia para esto. Mi abuelo era un poco de la vieja escuela y me dio un consejo de prisión para mi primera semana de escuela. Dijo que si alguien te molesta, simplemente encárgate de ellos en ese momento, no lo permitas. En mi primera semana de jardín de niños, un niño de primer grado me estaba empujando, no me dejaba regresar a clase. Lo empujé contra una cerca y le di patadas en la cara de 3 a 4 veces, hasta que le partí la nariz. Casi me expulsan de la escuela, hasta que descubrieron que mi abuelo me había dicho que lo hiciera. La cuestión es que nadie se metió conmigo después de eso y ese chico fue amable conmigo hasta graduarnos. Mi hermano y mis primos estaban caminando a casa desde la escuela. Bueno, mi hermano y yo estábamos caminando y mis primos iban en bicicletas. Ellos seguían dándonos vueltas y burlándose de nosotros porque no teníamos bicicletas. Entonces, una de mis primas me escupió. Por reflejo, le di un golpe con mi estuche de trompeta y ella salió volando, cayó sobre el concreto y se rompió el brazo. Me sentí horrible, fue la primera y última vez que le pegué a una chica. Mi familia creyó cada palabra de la historia. Sabía que esta prima siempre había sido una completa insistente conmigo, y en gran parte creyeron que se lo merecía. Aún así, me sentí mal. Mi mejor amiga se acostó con el padre de mi hijo mientras yo estaba embarazada. Luego se metió en las sustancias ilícitas y fue a prisión. Yo me enteré. Había estado ayudando a su madre a cuidar de sus hijas, escribiéndole cada semana, visitándola 2 veces por semana, poniendo dinero en su cuenta. Todo. Le escribí, le conté lo que había descubierto y luego corté todo contacto. Lo único que continué haciendo fue ayudar a cuidar a sus hijas. Corté todo apoyo emocional cuando más lo necesitaba. Incluso cuando fue trasladada al sistema federal y se fue a estados lejanos. Regresé todas las cartas, rechacé todas las llamadas telefónicas. Fue liberada hace un año aproximadamente, no fui a recogerla como estaba planeado originalmente. Cuando apareció en mi casa para recoger a sus hijas, ellas le tenían miedo. Ahora siento que pude haber sido demasiado dura. Ella no estaba pensando con claridad cuando decidió acostarse con el padre de mi hijo. Y yo no fui una muy buena amiga cuando se necesitaba. De cualquier forma, estamos en términos de comunicación, nuevamente, pero la mantengo a distancia. Principalmente nos comunicamos por el bien de sus hijos. Solo para que la gente lo sepa, sí, estaba en una relación con el padre de mi hijo en ese momento. Habíamos estado saliendo durante unos 3 años. Obviamente, eso terminó tan pronto como me enteré. Vivía en una casa con otras 5 personas en la universidad y terminé saliendo con una de las chicas durante 6 meses. Un día llegué a casa y ella estaba mostrando a un chico por nuestra casa, quien era su tutor. Un mes después, ella me deja y ahora está saliendo con este tutor. Puedo oírlos susurrarse cosas, besarse, tener relaciones. Me está volviendo loco. Nunca salgas con un compañero de cuarto, por cierto. Cada vez que voy al baño veo su cepillo de dientes ahí. Así que en ese estado de ánimo decidí que la mejor venganza sería tomar su cepillo de dientes y limpiar el inodoro con él. Y lo hice varias veces a lo largo de un par de meses. En ese momento se sentía como justicia. Ahora parece muy infantil y, aunque no sé si alguna vez se enfermó, me preocupa lo que pudieron haber causado mis acciones. Además, debería haber estado enojado con ella y no con este chico que probablemente no tenía idea.
En la secundaria vi a un matón abofetear a un estudiante de 9º grado porque podía. Ese día, después de educación física, defendí a ese niño y le di al matón una probada de su propia medicina. Inmediatamente se encorvó y cayó al suelo. Terminó en el hospital, orinando rojo, o al menos eso fue lo que me dijeron. La madre del matón creyó en mi versión de los hechos tanto como en la de él y se negó a presentar cargos. Menos mal, porque acababa de cumplir 18 años un mes antes. Hace más de una década, cuando era un adolescente, solíamos hacer fogatas en un lugar secreto en el bosque. Una noche fuimos allí y otro grupo que no conocíamos también llegó. Parecían simpáticos y estaban haciendo lo suyo. La mayor parte de la noche era un gran espacio abierto. Así que nuestros grupos se mantuvieron mayormente separados. Trajimos 2 cajas de cerveza de 30 latas para alrededor de 6 personas, así que obviamente no terminamos todo. Nos levantamos y nos fuimos alrededor de la 1 de la mañana, mientras el otro grupo seguía allí. Salimos del bosque y llegamos a nuestro auto. Solo para ver de inmediato a 3 de los chicos del grupo emerger del bosque. Bloquearon nuestro auto y nos exigieron que les diéramos nuestra cerveza o nos romperían la cara. El conductor se ríe en la cara de uno de ellos, pone el auto en marcha y acelera hacia ellos. Ellos se apartan y nosotros nos escapamos riendo y lanzando insultos a los idiotas. Bueno, éramos adolescentes con mucho orgullo y alguien nos había hecho daño. Así que regresamos y rompimos todas las ventanas y faros del WJ tuneado del tipo principal. Más tarde descubrimos que él era amigo de varios conocidos en común. Les contó sobre el incidente en una fiesta convenientemente omitiendo el hecho de que intentaron robarnos y dijo que les costó más de $2.000 porque no tenían seguro. Nuestra venganza estuvo definitivamente fuera de proporción, pero aún no me siento mal. Ese tipo era basura. Cuando tenía 11 años, un niño de 12 años me acosaba constantemente robando mi almuerzo. Todos los días, sin falta, me arrebataba cualquier cosa que pareciera apetitosa. Después de semanas aguantando esto, decidí que era suficiente. Un día, traje un pimiento habanero escondido en mi lonchera. Lo envolví cuidadosamente para que pareciera un dulce y fingí estar súper emocionado mientras lo sacaba. Como era de esperar, el matón vino directo hacia mí. ¿Qué tienes ahí?, preguntó, arrebatándomelo de las manos antes de que pudiera protestar. Sin pensarlo 2 veces, se lo metió entero en la boca. Lo que siguió fue glorioso. Su cara pasó del triunfo al pánico en segundos. Se puso rojo, comenzó a sudar y literalmente se retorció en el suelo, incapaz de manejar el ardor. Entre lágrimas me suplicó ayuda. Con la calma de un pequeño psicópata, me acerqué y le dije: beber un gran vaso de agua fría te ayudará muchísimo. Lo hizo desesperadamente, sin saber que el agua solo magnificaría el dolor del picante. Nunca más me robó nada. Y no me arrepiento de absolutamente nada. Estaba conduciendo de noche después de dejar a un amigo cuando noté a un policía esperando en un estacionamiento. Justo en ese momento, un idiota comenzó a seguirme pegado a mi parachoque. El límite era 40 mph, yo iba a 45, y este tipo me perseguía tan cerca que sus faros me deslumbraban por el espejo. Llegamos a una rotonda y el muy imbécil intentó adelantarme por la derecha. Aceleré un poco, y él insistió, cada vez más agresivo. Aceleramos hasta llegar a unos 80-90 mph. Con él conduciendo erráticamente detrás de mí en un viejo sedán. Justo cuando subíamos a la cima de una colina, recordé al policía que había visto antes. Sabía que estaría al otro lado. En el momento perfecto, pisé el freno suavemente y reduje la velocidad, mientras el otro conductor, irritado por no poder pasarme, aceleró bruscamente y voló sobre la colina a más de 90 mph en una zona de 40. Incluso me detuve junto al patrullero para confirmarle que el tipo había estado conduciendo peligrosamente. Ver por el retrovisor cómo lo detenían con las luces centelleantes fue la cosa más satisfactoria que he experimentado en la carretera. En 7º grado, tuve la desgracia de sentarme detrás del chico más irritante de la clase. Cada maldito día, durante cada lección, se mecía hacia atrás con su silla y golpeaba repetidamente contra mi pupitre. Si intentaba escribir o concentrarme, lo hacía con más fuerza. Los profesores nunca hacían nada al respecto. Un día, durante un examen importante, comenzó con su rutina habitual, balanceándose, golpeando, balanceándose, golpeando. Algo dentro de mí se quebró. Esperé pacientemente. Observé su ritmo. Y cuando se inclinó hacia atrás con toda su fuerza para dar un golpe particularmente fuerte, moví rápidamente mi pupitre hacia atrás. Sin el apoyo que esperaba, su silla continuó cayendo hasta que él se estrelló estrepitosamente contra el suelo. El sonido fue tan fuerte que toda la clase volteó a mirar.
Mientras yacía allí, aturdido, me incliné y le susurré: «¿Se siente bien estar debajo, verdad?». La clase estalló en risas mientras el profesor gritaba que se levantara. Su cara reflejaba una mezcla de sorpresa, vergüenza y furia pura, pero lo más importante, nunca más volvió a molestarme. Durante nuestra luna de miel, un taller mecánico de mala muerte en Moab, Utah, arruinó nuestro auto en lugar de repararlo. Nos dejaron varados en medio de un parque nacional, a kilómetros de la civilización. Llamamos repetidamente al taller exigiendo que remolcaran el vehículo, pero solo recibimos promesas vacías. Los guardaparques que nos ayudaron no se sorprendieron. «Ah, ese taller. Tienen una reputación terrible por aquí», nos dijeron. Al parecer, éramos solo las últimas víctimas en una larga lista de turistas estafados. No teníamos prisa, estábamos de luna de miel. Después de todo, así que decidimos hacer algo al respecto. Cuando finalmente llegamos a la ciudad, fuimos directamente al taller y exigimos un reembolso completo. Nos lo negaron rotundamente, con una sonrisa burlona, así que improvisamos. Sacamos nuestras sillas de camping y nos instalamos justo frente a su negocio con carteles caseros: «Este taller arruina lunas de miel y pregúntanos cómo nos estafaron». Nos quedamos allí sentados durante 2 días enteros. Lo increíble fue el apoyo que recibimos. Los lugareños pasaban tocando la bocina, saludándonos, deteniéndose para compartir sus propias historias de horror con el taller. El dueño llamó a la policía, pero ya nos habíamos adelantado. Habíamos notificado a las autoridades sobre nuestra protesta pacífica. Al final, el dueño salió furioso, nos lanzó nuestro dinero y nos pidió que nos fuéramos. Le dijimos con calma que lo pensaríamos, lo que lo puso aún más nervioso. Finalmente nos fuimos, pero no sin antes presentar quejas formales ante la Oficina de Mejores Negocios y bombardear con reseñas negativas cada sitio de opiniones que encontramos. Nos echaron de la Cámara de Comercio local, pero hicimos un amigo. Un excelente mecánico honesto que nos ayudó a reparar correctamente nuestro auto. Justicia servida, y sin un gramo de culpa. Cuando tenía 12 años, mi supuesto mejor amigo y yo nos metimos en una acalorada discusión durante una excursión escolar junto a un arroyo. Empezó insultando a mi familia y luego pasó a burlarse de mi apariencia frente a todos. La sangre me hervía, pero en lugar de usar mis puños, decidí ser más creativo. Mientras él seguía con su diatriba, silenciosamente tomé un palo largo y recogí la cosa más asquerosa que pude encontrar en el arroyo. Una mezcla viscosa de algas, lodo y lo que probablemente era excremento de algún animal. Esperé el momento perfecto, cuando estaba en medio de una carcajada mirando a nuestros compañeros, y, ¡splat!, le arrojé esa masa pestilente directamente a la cara. El impacto fue perfecto. Boca, nariz, ojos, todo quedó cubierto. Su expresión de shock absoluto mientras escupía y se limpiaba desesperadamente es algo que atesoraré por siempre. Oh, dulce, dulce justicia. En secundaria tuve un profesor que me odiaba visceralmente. Me humillaba frente a la clase, me calificaba injustamente y nunca perdía oportunidad para hacerme sentir. Intenté hablar con el director, pero el profesor tenía demasiada antigüedad. Un día, mientras limpiaba el aula como castigo injusto, noté algo interesante. Una revista escolar con la dirección personal del profesor en la etiqueta, la memoricé inmediatamente. No hice nada precipitado, esperé pacientemente hasta las vacaciones de verano. Durante el verano, visité varias librerías grandes y recogí docenas de esas tarjetas de suscripción gratuitas que vienen en las revistas. ¿Saben? Esas que ofrecen 12 números por solo $9.99 y similares. Para evitar sospechas, le pedí a un amigo de otra escuela que llenara los formularios con la información del profesor. Lo suscribí a todo lo imaginable. Revistas de novias, catálogos de ropa interior, publicaciones religiosas extremas, revistas de armas, clubes de libros infantiles, revistas de chismes de celebridades, catálogos de productos para incontinencia. Unas 30 suscripciones en total. Cuando regresamos de vacaciones al siguiente año, el profesor parecía constantemente irritado. Por casualidad escuché a otros maestros comentar sobre su problema de correo basura. Me miraba con sospecha, pero nunca pudo probar nada, y lo mejor de todo, me asignaron a otra clase ese año. Así que pude disfrutar de su frustración desde una distancia segura. Justicia servida, un sobre a la vez. Un verano, cuando tenía 13 años, estaba tranquilamente reclinado en una silla de playa leyendo un libro. Detrás de mí, un par de chicos llevaban días molestándome. Un bravucón de mi edad y su secuaz más joven con un ridículo corte de pelo estilo mule.
Ese día, el más grande comenzó a sacudir constantemente mi silla de playa. Le pedí educadamente que parara. Una vez, 2 veces, 3 veces, nada, solo risas entre ellos. Los escuchaba burlarse. Las chicas no pueden hacer nada al respecto. Son demasiado débiles, mírala, ni siquiera puede defenderse. Seguían sacudiendo mi silla cada vez con más fuerza mientras yo intentaba ignorarlos. Finalmente, cuando mi paciencia se agotó por completo, me levanté lentamente. Me di la vuelta, miré al chico mayor directamente a los ojos y con voz firme le dije, «Para, ya». Él esbozó una sonrisa burlona, se inclinó hacia mí y con tono desafiante me preguntó, «¿Y qué vas a hacer al respecto?». En el momento exacto en que esas palabras salieron de su boca, lancé un puñetazo directo a su ojo con toda la fuerza que pude reunir. Mientras se tambaleaba aturdido, agarré la ridícula cola de rata del chico más pequeño y tiré con tanta fuerza que lo hice caer al suelo. Luego, con toda la calma del mundo, volví a sentarme en mi silla como si nada hubiera pasado. El matón comenzó a llorar casi instantáneamente, con la mano en su ojo que ya comenzaba a hincharse. Lo mejor de todo, no volvieron a molestarme durante los siguientes 8 veranos. La sensación de ver su cara pasar de la arrogancia al terror absoluto sigue siendo mi mejor momento de venganza. En 8º grado, después de un partido de práctica de fútbol, caminaba con 2 amigos hacia los vestuarios. Vi a un chico con quien había jugado durante años en la liga infantil y lo saludé amistosamente. «Hey, ¿qué pasa, hombre?». Su reacción me desconcertó. Me miró como si fuera basura y comenzó a actuar agresivamente. De repente, aparecieron 7 chicos más a su alrededor. «Me uní a una pandilla este verano», presumió antes de que todos se me echaran encima. Lo que siguió fue una paliza brutal. Me golpearon, patearon y humillaron mientras mis supuestos amigos se quedaban paralizados, observando sin hacer nada. Me dejaron tirado, sangrando y adolorido. El camino a casa fue largo y doloroso, una experiencia que nunca olvidaré. Semanas después comenzó la temporada oficial de fútbol americano. Imaginen mi sorpresa cuando vi a mi atacante en mi mismo equipo. El destino quiso que durante un ejercicio de tackles nos emparejaran juntos. En esta práctica, una persona sostenía el balón mientras otra tenía que placar desde una posición de desventaja. Cuando el entrenador hizo sonar el silbato, sentí una adrenalina que nunca antes había experimentado. Corrí hacia él con una velocidad y fuerza que ni yo mismo sabía que tenía. El impacto fue tan violento que literalmente le rompí el casco. Cayó al suelo llorando como un bebé. Me paré sobre él, lo miré a los ojos y le susurré, «¿Dónde está tu pandilla ahora?». La expresión en su rostro mezcló miedo y un nuevo respeto. Después de eso, nunca más intercambiamos palabra, pero cada vez que nos cruzábamos, él bajaba la mirada. Hasta hoy, ese momento de perfecta justicia poética me hace sonreír. En 7º grado me quedé a dormir en casa de mi mejor amigo. Su hermana mayor, que siempre trataba de hacerlo quedar mal, pensó que sería divertido humillarlo frente a mí. Mientras pasábamos por debajo del balcón interior, ella rompió un huevo sobre su cabeza, riéndose histéricamente mientras la clara y la yema se deslizaban por su rostro y ropa. Mi amigo estaba furioso pero no dijo nada. Simplemente se limpió y continuamos con la noche. Cuando nos fuimos a dormir, me susurró, «Mañana me vengaré, ¿me ayudas?». Por supuesto que acepté. Nos despertamos sigilosamente a las 5 de la mañana. En la cocina, mi amigo sacó un gran tazón y comenzó a romper huevos. 1, 2, 3, 4, 5 huevos. Los batió suavemente para no hacer ruido. Luego subimos las escaleras de puntillas hasta la habitación de su hermana. Ella dormía profundamente, con una expresión serena que pronto cambiaría. Mi amigo se acercó lentamente, sosteniendo el tazón sobre su cara. Con un movimiento rápido, vertió todo el contenido directamente sobre ella. El grito que siguió probablemente despertó a todo el vecindario. Se incorporó de golpe, desorientada y cubierta de huevo crudo, escupiendo y tosiendo. La mezcla pegajosa goteaba de su pelo, cara y pijama hacia las sábanas. La expresión de horror absoluto en su rostro mientras comprendía lo que había sucedido es, hasta hoy, una de las cosas más satisfactorias que he presenciado. Desde ese día, nunca más se atrevió a molestar a su hermano cuando yo estaba presente. La lección fue clara, la venganza se sirve. Durante toda la secundaria fui lo que podrías llamar un patito feo. Tenía los dientes demasiado grandes para mi cara. No sabía cómo vestirme, usaba cortes de pelo desastrosos y no tenía idea de maquillaje. Para empeorar las cosas, tenía un crush enorme por el chico más guapo del curso, Mike. Desde 6º hasta 8º grado, Mike se aseguró de hacerme sentir insignificante. Se burlaba de mí abiertamente, se reía cuando yo pasaba, e incluso una vez fingió invitarme a salir como una broma para divertir a sus amigos.
A pesar de todo, seguía soñando con que algún día se fijara en mí. Entre octavo y noveno grado, sucedió lo inesperado. Me enviaron a una escuela de verano donde, por casualidad, hice amistad con uno de los chicos más populares. Ese verano también conseguí brackets que corrigieron mis dientes. Mi cuerpo se desarrolló, aprendí a vestirme y a maquillarme. La transformación fue completa. Cuando regresé para el primer año de preparatoria, parecía otra persona. En el primer día, mientras caminaba por el pasillo con mis nuevos amigos populares, noté que Mike me miraba boquiabierto. No podía creer que fuera yo. Una semana después, me acorraló en el pasillo después de clases. «Oye, ¿te ves increíble?», balbuceó claramente nervioso. Me preguntaba si te gustaría salir conmigo este fin de semana. «Siempre he pensado que eres muy bonita». Lo miré directamente a los ojos, dejé que el silencio se extendiera incómodamente y finalmente respondí. «Tuviste tu oportunidad durante 3 años, Mike, la desperdiciaste burlándote de mí. Eso es tu culpa, no la mía». Me di la vuelta y me alejé, dejándolo paralizado. 17 años después todavía sonrío al recordar su cara de shock absoluto. De todos mis recuerdos de la escuela, ese momento sigue siendo mi favorito. Cuando el patito feo finalmente pudo rechazar al chico que una vez la hizo llorar.